Doctor Álvaro Mantilla, estimados oyentes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a realizar el análisis al libro de Juan Fernando Delgadillo titulado Foucault y el análisis del poder. En primera instancia, es importante mencionar quién fue Michel Foucault, el cual fue un influyente filósofo francés del siglo XX, reconocido por sus estudios críticos sobre las instituciones sociales y su relación con el poder. A diferencia de teorías clásicas que entienden el poder como algo que se posee, esto es básicamente como un objeto que alguien puede tener o no. Foucault propone que el poder es una práctica que se ejerce constantemente dentro de las relaciones humanas. Este planteamiento transforma completamente la forma en que entendemos la sociedad, pues nos invita a observar el poder no solo en el gobierno o en la ley, sino también en la familia, la escuela, la medicina y otras esferas cotidianas. El poder no se posee, el poder se ejerce. Para empezar con este análisis tenemos cuatro puntos clave: la relación entre poder y verdad, el poder, derecho y verdad en Foucault, la verdad según Michel Foucault y el análisis del discurso y las prácticas institucionales. En primera instancia, el poder y verdad. Foucault afirma que la verdad no existe como una entidad absoluta o independiente del contexto social. En cambio, considera que la verdad es producida dentro de las relaciones de poder. Esto significa que lo que una sociedad considera verdadero en un momento histórico determinado no se impone porque sea la verdad objetiva, sino porque hay mecanismos de poder que la sostienen, la difunden y la legitiman. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ejemplo, en la Edad Media era verdad que el centro del universo era la Tierra. Esa verdad estaba respaldada por instituciones poderosas, en este caso por la Iglesia. Con la llegada de la ciencia moderna se impone otra verdad, que el Sol es el centro del sistema solar. Esta nueva verdad fue legitimada por instituciones distintas, academias, universidades, estados modernos, entre otros. En ambos casos, la verdad no flotaba sola, sino que estaba conectada a estructuras de poder. Foucault nos recalca: cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad. Esto implica que debemos de dejar de pensar en la verdad como algo neutral y empezar a verla como un producto histórico, político y social. El poder y derecho. En la historia del pensamiento político, el poder ha sido frecuentemente asociado con el derecho, entendido como el conjunto de leyes que regulan la vida social de un individuo. Esta concepción se basa en el modelo de poder soberano, el poder como una fuerza que dicta la ley desde arriba, que castiga o que protege, que permite o a su vez prohíbe. En este modelo, el derecho sería el instrumento que canaliza el poder. Foucault no niega esta visión, pero la amplía y la critica. Para él, en las sociedades modernas, el poder ya no se ejerce solo a través de la ley, sino que se infiltra en lo cotidiano, mediante normas, prácticas, discursos, vigilancia y lo que es la regulación. Este nuevo tipo de poder, que él llama el biopoder o el poder disciplinario, no se impone desde afuera, sino que actúa sobre los cuerpos, las conductas y las poblaciones. Un ejemplo para entender esta dinámica: mientras que el derecho prohíbe robar y castiga con cárcel, el poder disciplinario en la escuela enseña desde temprano que no debes tomar lo que no es tuyo, moldea tu conciencia y genera tu autocontrol. Así, Foucault muestra que el derecho es solo una forma entre muchas en las que el poder se manifiesta, y que en la sociedad contemporánea el poder actúa también a través de dispositivos aparentemente neutrales, por ejemplo, la educación, la medicina, lo que son las estadísticas o los medios de comunicación. Otro punto clave que teníamos es la verdad según Michel Foucault. ¿Qué es la verdad para Foucault? Foucault nos ofrece una definición tradicional de la verdad. Más bien, él se enfoca en entender cómo se construye, se imponen y se manifiestan los regímenes de la verdad. Un régimen de verdad es un conjunto de reglas que define en el que se pueda considerarse verdadero y quién tiene la autoridad para decirlo. Para Foucault, la verdad está condicionada por cinco elementos claves. Primero, los procedimientos que permiten distinguir lo que es verdad de lo falso. Segundo, los mecanismos de sanción que validan ciertos discursos como legítimos. Tercero, las instancias que dicen la verdad. Por ejemplo, las universidades, tribunales, iglesias, entre otros. Cuatro, los medios de difusión de la verdad, ya sean prensa, libros, redes o medios digitales. Y por último, el estatus de quienes tienen derecho a decir qué es verdadero. Los médicos, científicos, profesores, jueces, siempre creemos que ellos tienen la razón o que ellos siempre dicen la verdad.
Todo esto hace que la verdad no sea universal ni neutral, sino que esté vinculada a relaciones de poder e intereses institucionales. Por último, tenemos lo que es el análisis del discurso. Una de las herramientas metodológicas claves en la obra de Foucault es el análisis del discurso. Para él, un discurso no es solo un conjunto de palabras o textos, es un sistema en el cual se produce un conocimiento y ese se regula en lo que se puede decir y pensar sobre un tema. Foucault analiza cómo se han construido diversos discursos en torno a temas como la locura, la sexualidad, la criminalidad, la infancia, entre otros temas de mucho interés sociales. Estos discursos no son meros reflejos de la realidad, sino que se construye esa realidad. Un ejemplo es el discurso psiquiátrico en el siglo XVI, en el cual se definía quién era loco y justificaba el encierro de ciertas personas. No se trataba solo de una descripción médica, sino de una forma de control social. Así, entonces el discurso es un instrumento de poder que delimita lo que es pensable, lo que es decible y lo que es creíble. El análisis del discurso Foucaultiano busca deconstruir estos sistemas para entender cómo estos han sido construidos y a quiénes benefician. Las instituciones como los hospitales, las cárceles, las escuelas, tribunales, iglesias, son espacios donde se producen y se reproducen discursos de verdad. Pero más allá del discurso, también se analizan las prácticas, lo que realmente se hace dentro de estas instituciones. Por ejemplo, una prisión no solo encierra cuerpos, también clasifica, evalúa, observa y los reforma. En este proceso, produce sujetos delincuentes, reformados o peligrosos, con miles de etiquetas. De esta manera, la prisión no solo ejecuta una pena, sino que produce conocimiento sobre los individuos, lo que a su vez legitima nuevas intervenciones sobre ellos. Dicho en palabras de Foucault, las prisiones producen la delincuencia. Las prácticas institucionales generan verdades sobre los sujetos. Estas verdades, aunque se presenten como objetivas, están al servicio de un orden social y político. Por eso Foucault insiste en que no hay conocimiento sin poder. El pensamiento de Foucault nos obliga a repensar muchas categorías que dábamos por sentadas. La verdad, el derecho, el poder, el saber, nos muestra que estos no son neutrales ni universales, sino, como ya lo habíamos mencionado, son productos históricos, políticos e institucionales. Además, nos da las herramientas para analizar cómo se construyen los discursos que rigen nuestras vidas y cómo se pueden resistir. En vez de preguntar ¿qué es la verdad?, Foucault nos invita a preguntar ¿quién dice que es verdad? ¿Con qué medios? ¿Para qué sirve esa verdad? ¿A quién beneficia? Esta perspectiva no busca destruir la verdad, sino hacerla visible como un campo de disputa. Entender que esto es fundamental para cuestionar las injusticias que se perpetúan en nombre de lo verdadero y para abrir caminos hacia formas más libres, diversas de pensar, vivir y organizar la sociedad. Por consiguiente, tenemos los ejes fundamentales del análisis del poder en Michel Foucault. Tenemos el rechazo del poder como solo represión. Como bien sabemos, el poder no tiene como única función el reprimir. El poder también es una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, que produce efectos positivos y fomenta el saber. La metodología es evitar centrarse en la soberanía y en la obediencia, en el poder jurídico y represivo. En la relación de poder y saber, aquí no existe una relación de poder sin un campo de saber correlativo. Y en la relación triangular tenemos que es el análisis Foucaultiano que explora la interacción entre el poder, el derecho y la verdad. Foucault establece que el poder no es una entidad homogénea ni centralizada. Este está distribuido a través de redes sociales e institucionales que afectan la vida diaria. Algunas de sus características fundamentales son: el poder es relacional, ya que existe la interacción entre las personas en su relación. Por ejemplo, entre maestro y estudiante. No, es que está mal. Por consiguiente, vamos a hablar sobre los ejes fundamentales del análisis del poder en Michel Foucault. En primera instancia, tenemos el rechazo del poder como solo represión. Como bien sabemos, el poder no tiene como única función el reprimir, sino que esta es una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social y produce efectos positivos y desarrolla el saber. En su metodología tenemos que es evitar centrarse en la soberanía y en la obediencia, en el poder jurídico y represivo. En la relación poder y saber nos menciona que no existe una relación de poder sin un campo de saber correlativo.
En la relación triangular, vemos que este análisis explora la interacción entre el poder, el derecho y la verdad. En el poder vemos lo que son los mecanismos y las relaciones sociales. En el derecho se ve lo que son las reglas y normas jurídicas. Y en la verdad tenemos los que son efectos y discursos de verdad producidos por el poder. Foucault establece que el poder no es una entidad homogénea ni centralizada, ya que ésta está distribuida a través de redes sociales e institucionales que afectan la vida diaria. Algunas de sus características fundamentales son las siguientes. El poder es relacional, ya que existe la interacción entre personas, por ejemplo, entre un maestro y un estudiante, entre un médico y un paciente. El poder es difuso, ya que este no emana de una sola fuente, no está solo en el Estado, sino también en lo que son las prácticas cotidianas. El poder es productivo, ya que no solo impide o castiga, sino que también crea discursos, categorías, saberes, instituciones y subjetividades. Un ejemplo para entender toda esta temática es, en una escuela no solo se enseña información académica, también se moldea la conducta de los estudiantes. En una escuela se aprende a obedecer, a respetar las jerarquías, a actuar de manera adecuada según normas impuestas. Este modelo nos permite analizar el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva mucho más crítica y profunda. Por consiguiente, tenemos la perspectiva Foucaultiana del poder. Aquí tenemos varios puntos claves para entender mejor este tema, el cual es el efecto del poder, ya que esta es una producción de subjetividades que se da a través de la circulación o del individuo. Asimismo, tenemos la naturaleza del poder, en la cual nos menciona que este no es una posesión ni un privilegio, sino más bien es una red dinámica y en cadena que se da en sujetos activos y constituidos por el poder. En las metodologías tenemos el análisis ascendente. Este quiere decir de lo local a lo global, de lo micro a lo macro. Y también tenemos lo que son las técnicas e instrumentos materiales, cómo funcionan en instituciones, ya sean estas en la familia, escuelas, cárceles, hospitales, entre otros. También es un punto muy clave la nueva economía del poder, ya que esta nos hace referencia a que este es un castigo institucional disciplinado y se da en la circulación continua y adaptada del poder. Foucault desarrolla el concepto del poder disciplinario, el cual es una forma de poder moderna que actúa sobre los cuerpos y los comportamientos para hacerlos útiles y obedientes. Este tipo de poder no es visible como una fuerza represiva autoritaria, sino que se infiltra en las rutinas diarias haciendo que los individuos se autocontrolen. Tenemos tres técnicas principales que caracterizan este poder. Primero, la vigilancia. La vigilancia, esta de aquí consiste en observar y registrar comportamientos de las personas. La vigilancia constante genera un efecto de control interno donde el individuo se autocensura por miedo a ser observado. Un ejemplo para lograr entender mejor esta dinámica es el modelo del panóptico, el cual es una estructura carcelaria donde el preso nunca sabe si está siendo observado y es por eso que se comporta como si siempre estuviera siendo observado. Segundo punto, la normalización. Este establece lo que es considerado normal, entre comillas, y por tanto deseable. Todo lo que se aparta de esa norma se considera anómalo y debe corregirse. Por último, tenemos el examen. Este de aquí combina la vigilancia con la normalización, ya sean pruebas, evaluaciones, entrevistas, diagnósticos, las cuales son formas de medir al individuo y ubicarlos dentro de una jerarquía. Un ejemplo ampliado es el sistema educativo, en el cual los exámenes no solo sirven para evaluar los conocimientos de los estudiantes, sino también para categorizar, seleccionar y excluir. El alumno que no se ajusta a las normas es etiquetado como problemático o un fracaso escolar. Este poder, cabe recalcar que este poder no requiere violencia explícita, porque actúa desde adentro del sujeto, haciéndolo partícipe del propio control. Asimismo, es importante hablar sobre el ejército y el impacto del poder disciplinario. Antes del análisis, es importante aclarar qué es el poder disciplinario. Como ya lo habíamos mencionado, este poder busca básicamente formar sujetos útiles, obedientes y productivos a través de técnicas como la vigilancia constante, la normalización y el examen y la evaluación. Partamos de una pregunta clave. ¿Cómo actúa este poder en el ejército? El ejército no solo entrena a los soldados para el combate, también los transforma física y psicológicamente. Desde el primer día se trabaja para romper la individualidad del recluta y reconstruirlo como parte de una máquina colectiva donde cada persona cumple una función precisa. Se ponen rutinas estrictas como horarios para levantarse, comer, entrenar, descansar, todo está cronometrado.
Se exige uniformidad total. Los soldados deben usar el mismo uniforme, cortar su cabello igual y hasta moverse al mismo ritmo. Se inculca una obediencia absoluta. Cuestionar no es una opción dentro de este lugar. Este proceso convierte al cuerpo del soldado en algo entrenado y domesticado. Ya no actúa por voluntad propia, sino en función de las órdenes externas. Foucault nos invita a ver que el ejército no solo es una institución que protege o ataca, es también un espacio donde se ejercen formas intensas de poder disciplinario. Este modelo ha sido tan eficiente que ha influido en otras instituciones, por ejemplo, en la escuela, en fábricas, en hospitales e incluso en cárceles. Han adoptado prácticas similares de control. Un ejemplo clave, la idea de levantar la mano para hablar en clase, hacer filas o cumplir con horarios estrictos en el trabajo, tiene sus raíces en ese tipo de disciplina militar. El análisis del ejército desde la perspectiva del poder disciplinario de Foucault nos ayuda a comprender cómo el poder puede actuar sin necesidad de violencia física o represión directa. Este es un poder que forma cuerpos, impone normas y genera sujetos obedientes. Al estudiar estas dinámicas, Foucault nos da herramientas para reconocer cómo muchas prácticas sociales que consideramos normales, entre comillas, están en realidad profundamente marcadas por estructuras de poder que controlan incluso nuestras acciones más cotidianas. Por último, pero no menos importante, tenemos la resistencia y la transformación de la subjetividad. Se dan cuatro puntos clave: las relaciones del poder, el desafío al mismo, la objetividad de la resistencia y la acción transformadora. Para empezar con este análisis tenemos que tener claro qué es la subjetividad. Para Foucault la subjetividad no es algo natural ni fijo. No nacemos con una forma de ser predeterminada. Al contrario, nuestra identidad se construye a través de discursos, normas y prácticas sociales. Desde pequeños aprendemos cómo debemos comportarnos, qué es bueno o qué es malo, cómo debemos vernos, qué roles debemos cumplir, entre otras cosas. Todo esto no es neutro, está influido por el poder. Por ejemplo, alguien que crece en una sociedad conservadora, que puede llegar a verse a sí mismo como un pecador o anormal si no cumple con ciertas expectativas. Por ejemplo, estos temas que entran en debate, la heterosexualidad, la obediencia, el éxito económico, entre otros. El poder no solo reprime, sino que forma la manera en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Foucault muestra que el poder actúa a través de instituciones como la familia, la escuela, la medicina, la iglesia o los medios de comunicación. Estas instituciones producen discursos que definen qué es ser un buen ciudadano, una mujer decente o un estudiante normal, entre entre otras etiquetas. Así, las personas interiorizan estas normas y empiezan a comportarse de forma automática, sin que nadie les obligue directamente. Este tipo de poder es muy eficaz porque se vuelve invisible. Ya no hace falta que alguien nos vigile porque nosotros mismos nos autocensuramos. Por ejemplo, alguien puede dejar de expresarse libremente por miedo a ser juzgado, o esforzarse por encajar en modelos inalcanzables de belleza. Estas decisiones parecen personales, pero en realidad que están profundamente condicionadas. Otro término que es necesario aclarar es la resistencia. A- En contraste con lo anterior, Foucault nunca presenta al individuo como una simple víctima del poder. Él insiste en que la resistencia es inherente al poder. No puede existir uno sin el otro. Siempre hay grietas, espacio donde las personas cuestionan, rechazan o transforman las normas impuestas. La resistencia no tiene una sola forma. Puede ser visible, como una propuesta o un movimiento social, pero también puede ser cotidiana y silenciosa. Cuando alguien se niega a seguir un estereotipo, cuando decide vivir su identidad de manera libre, cuando rompe con lo que se espera de él o ella. Un ejemplo clave, una persona que se asume públicamente como no binaria en una sociedad que solo reconoce dos géneros, está haciendo un acto de resistencia porque está rompiendo con una norma social profundamente arraigada. La transformación de la subjetividad es posible cuando las personas toman conciencia de cómo han sido moldeadas por el poder y deciden reinterpretarse a sí mismas. Este proceso es difícil porque requiere romper con ideas muy arraigadas, pero también es liberador porque permite que el sujeto se reconstruya desde una posición más auténtica. Foucault habla de esta transformación en sus últimos trabajos, cuando introduce el concepto del cuidado de sí. Remontémonos a la antigua Grecia. El cuidado de sí era una práctica filosófica y ética que consistía en la reflexión, el autoconocimiento y la transformación personal. Foucault retoma esta idea para imponer que los individuos pueden resistir al poder mediante prácticas conscientes de transformación interior.
Estas de aquí incluyen cuestionar los discursos que nos definen. Por ejemplo, ¿qué significa ser normal entre comillas o exitoso? Crear nuevas formas de vida y de relación y por último, explorar identidades que no encajan en los modelos tradicionales. El análisis Foucaultiano de la subjetividad nos ayuda a entender que no somos completamente libres, pero tampoco estamos completamente determinados. Somos el producto de múltiples de las influencias sociales que nos rodean, pero también tenemos la capacidad de cuestionarlas, resistirlas y transformarlas. En un mundo donde el poder se ejerce de manera tan sutil y cotidiana, el acto de conocerse, cuidarse y transformarse se vuelve profundamente político. La subjetividad no es un destino, sino un campo de lucha constante entre la obediencia y la libertad. Y en esa lucha la resistencia es no solo posible, sino necesaria. A lo largo del análisis del pensamiento de Michel Foucault, hemos recorrido una serie de conceptos que, aunque en su mayoría han sido complejos, tienen un enorme valor para interpretar críticamente nuestras sociedades. Hemos visto que el poder, lejos de ser un concepto unidimensional o exclusivo de quienes gobierna, está presente en todas partes. Este se filtra en instituciones, en el lenguaje, en los saberes, en las normas y en los cuerpos. La gran revolución teórica de este autor es que él propone que el poder no solo reprime, sino que produce discursos, conocimientos, roles, verdades e identidades. Y justamente por esa razón, su análisis no busca destruir al poder, sino más bien este busca entender sus mecanismos para abrir posibilidades de resistencia y transformación. Esta visión implica una crítica directa al papel del derecho y las instituciones jurídicas como fuentes absolutas de legitimidad. En la modernidad, las leyes ya no son la única forma en la que el poder se manifiesta. El derecho es solo una herramienta entre muchas. La medicina, la pedagogía, la psiquiatría, los medios de comunicación o las estadísticas también ejercen poder al definir qué es normal, qué es patológico y qué es aceptable o qué es desviado. El poder disciplinario no necesita castigar para funcionar, basta con observar, clasificar, regular y convencer. Y cuando las personas interiorizan estas normas, se autogobiernan sin necesidad de la coacción externa. Es aquí donde el poder se vuelve más eficaz, cuando opera desde el interior del sujeto. La subjetividad es entonces un producto social e histórico, moldeado por discursos, prácticas y normas. No somos completamente libres al definir quiénes somos. Nuestras identidades están profundamente influenciadas por sistemas de saber-poder que operan desde nuestra infancia. Sin embargo, eso no significa que estemos condenados a la obediencia pasiva. Al contrario, Foucault insiste que donde hay poder, hay resistencia, como ya lo habíamos mencionado. Y una de las formas más poderosas de resistir es precisamente cuestionar la manera en que nos han hecho pensar, actuar y sentir. La resistencia, en cambio, no tiene que ser grandiosa o violenta. Puede ser silenciosa, cotidiana, íntima. Esta puede empezar con una pregunta. ¿Por qué debo ser así? ¿Quién dijo que esto es lo correcto? ¿Por qué tengo que obedecer esta norma? Estas preguntas abren un espacio para pensar de manera diferente, para imaginar nuevas formas de vivir, de relacionarse, de habitar el cuerpo, el deseo, el conocimiento. Por eso, para nuestro autor, el pensamiento crítico es una práctica de libertad. Finalmente, el pensamiento de Foucault no es pesimista, como a veces ha interpretado. Si bien describe con rigor los mecanismos de control, vigilancia y la normalización, también ofrece una visión emancipadora. No estamos determinados por el poder, sino atravesados por él. Esto de aquí significa que somos capaces de resistir, de reinventarnos, de crear nuevos discursos, nuevas subjetividades y nuevas verdades. La libertad no es un estado natural, sino una práctica continua que exige vigilancia crítica, coraje ético y una voluntad de transformación. Bien, en resumen, este análisis nos permite desarrollar una conciencia más aguda sobre las formas invisibles que el poder actúa sobre nosotros. Nos invita a desconfiar de lo que se presenta como natural, normal o verdadero. Nos recuerda que las instituciones que nos rodean no son neutrales y que los discursos que consumimos o repetimos cada día también son formas de poder. Pero, sobre todo, nos ofrece herramientas para resistir, para pensar de otra manera y para imaginar formas más justas, inclusivas y libres de vivir. Comprender el poder es, en definitiva, el primer más paso para la transformación de la realidad. Muchas gracias por su atención.